Esta es la historia que nos hizo llegar el señor Octavio Núñez desde Jalostotitlán, Jalisco, donde nos relata un acontecimiento verdaderamente trágico y a la vez sorprendente, atormentando a una familia por muchos años y ahora se arrepienten. Jamás hubieran desenterrado ese tesoro, no era para ellos, era un tesoro ajeno que tenía que regresar al recinto de donde salió. Aquí la historia. Era el año de 1990, en el poblado de Jalostotitlán, Jalisco, México. El señor Mario Núñez tenía en ese entonces 50 años y es el tío de Octavio Núñez. Su tío conoce una historia desde pequeño que su padre le contó de su propia voz, un acontecimiento que tuvo relevancia en la historia de México. Se desataba una guerra entre el gobierno y los creyentes de la fe en la iglesia, la cual le denominaron la Guerra Cristera, que dio inicio en el año de 1926 y terminó en 1929, en la cual se cometieron muchas atrocidades y muerte por parte del gobierno a todo aquel que pretendiera tan siquiera mencionar el nombre de la iglesia y Dios, y por supuesto todo aquel que profesara decir, ir, presenciar o llamar a una misa católica sería perseguido y estaría marcando su muerte en ese momento. El señor Mario tiene a bien contarnos esta historia, que su tío vivió en carne propia, pues el padre de su tío, con el nombre de Antonio, que también vendría siendo su tío abuelo, el señor Mario, presenció a los 15 años muchos momentos trágicos, desde asesinatos, robos, saqueos, violaciones y otras cosas que no son propias de contar por este medio, pero que lo dejaron marcado de por vida, la cual una de ellas es precisamente la que se desarrollará en este relato, donde en una ocasión un ferviente creyente de la iglesia tuvo la comanda de ayudar a un sacerdote a reunir y juntar todo lo que era de valor del recinto, pues ya estaban a punto de llegar a saquear, quemar y matar los soldados del gobierno. Esta persona tenía el nombre de Jacinto y era amigo del papá de su tío, al cual le tocó vivir los desgarradores acontecimientos siguientes. Jacinto, ya habiendo reunido todo lo de valor de la iglesia, se le acerca el sacerdote y le da la encomienda de guardar y proteger a toda costa, incluso con su propia vida, una caja de madera, la cual contenía una bolsa de monedas de oro, un cáliz, 4 candelabros, 4 bases de velas, 2 copones y 2 cruces, y todo esto de oro puro, más todo un ajuar litúrgico con estola, alba, paterna y casulla, más una Biblia muy antigua. Al ver todo esto, lo único que hizo Jacinto es persignarse, y sin decir ni una sola palabra, lo sube inmediatamente a su mula, mientras el sacerdote corre por su vida a esconderse y disfrazarse de paisano. En el trayecto pasa a la casa de Antonio para que lo ayude a salvaguardar todo aquello que le encomendó el sacerdote, y que estaba guardado en una caja de madera que ni siquiera podía cerrarse, pues era muy chica para todo lo guardado, lo cual ya en la casa de Antonio de casualidad tenía un baúl muy fuerte que era de madera y metal alrededor, lo cual cupo perfectamente todo. Antonio se quedó sorprendido junto con Jacinto, pues nunca habían visto tanto oro junto. Sentían que el cuerpo les temblaba y no sabían qué hacer ni a dónde ir, pues los dos, con tan solo 15 años, lo único que sabían hacer era montar a caballo y sembrar la tierra.
y no existía malicia ni codicia ante tan extraordinario tesoro, pues los dos habían sido muy bien educados y sabían que la iglesia se debía de venerar y respetar ante todo. La madre de Antonio no estaba en la casa, había ido al mercado y su padre ya había muerto hace muchos años atrás. Así es que estaban solos y tenían que resolver la encrucijada en la cual ahora estaban envueltos los dos: salvaguardar esas reliquias de oro hasta con sus propias vidas. Jacinto propone ir a guardar el tesoro al cerro de Tamara, donde está la cueva, y allí esconderlo, el cual se le hace una buena opción a Antonio, pues los dos jugaban por esos alrededores y conocían perfectamente el camino y la cueva, la cual dice que había unos pequeños escondrijos donde solo ellos podían meterse a jugar y llegar ahí, el cual sería un escondite perfecto. Animados y nerviosos, pues sabían que en cualquier momento los soldados del gobierno no tardarían en llegar a meter sus narices y hacer las rondas de guardia, vigilando todo lo que les huela a culto o sea religioso. Entre los dos amarran el baúl y lo suben a la mula, la cual con trabajos monta Jacinto. Antonio monta el único caballo que tenía en su humilde casa y se dirigen hacia la cueva del cerro de Tamara. No pasaron ni 10 minutos cuando a lo lejos observan a un pelotón de soldados dirigiéndose directamente hacia el camino enfrente de ellos. Jacinto se pone muy nervioso, pues sabía que si los descubrían y daban alcance, los matarían. Primero, por llevar una caja de objetos de liturgia sacramental y otra por robarles todo el oro. Y además con una mula, pues aunque quisiera no podía correr tan rápido y le darían alcance muy fácil. Sigilosamente Antonio le dice que gire hacia la izquierda despacio, y se escondieron detrás de un pequeño montículo de arbustos, donde alcanzaban a observar que el pelotón estaba más o menos a 800 metros. Sin más ni menos, le dice Jacinto: «Nos llegó la hora, Toño, nos van a descubrir». Toño le contesta: «No, Jacinto, cálmate. Lo único que podemos hacer es enterrarlo aquí, no tenemos otra». «¿Y cómo escarbaremos?», dice Jacinto. «Pues con los machetes», comenta Antonio. «Entre los dos hasta que nos sangre las manos. Podemos hacer un buen hoyo y que quede cubierto». Dicho y hecho, los dos traían siempre un machete, pues en esa época era común entre los campesinos cargar uno en su caballo o mula. Para su fortuna, el pelotón todavía no los habían visto y bajaron de sus caballos a descansar. Entre un vistazo por aquí y otro por allá, haciendo el agujero y vigilando a los guachos. Después de una hora terminaron un buen pozo, donde cupo perfectamente el baúl, y lo taparon muy bien, con piedras, maderas y arbustos, de manera que quedara camuflajeado con el entorno. Ahora se disponen a retirarse, no sin antes haberse comprometido en regresar por el baúl en cuanto se fueran los guachos, habiéndole rezado a todos los ángeles y santos. Jacinto le dice a Toño que se separen, pues así no habría sospecha de que estuvieran haciendo algo juntos, pues los soldados paraban y hacían báscula y redadas a cualquier persona. Para eso los dos traían cada uno un escapulario que también era muy común en aquella época. Llevar uno entre los católicos, el cual se lo quitan y los esconden en los matorrales. Toma camino a la izquierda Jacinto y a la derecha Antonio, muy sigilosamente. Pero el pelotón los observa y se dirigen directamente a Antonio, el cual, como buen jinete, le pica las costillas a su caballo y corre a todo galope. Su instinto lo llevó a exigir tanto a su caballo que, llegando a su casa, cayó muerto de un colapso. Pero no correría Jacinto la misma suerte,
pues por aras del destino, el pelotón, al ver al muchacho correr tan rápido, deciden irse tras el más débil, que sería la mula de Jacinto, que apenas alcanzó a correr unos cuantos metros cuando le llegaron por todos los flancos los guachos. «Bájate de esa mula, muchacho. ¿Por qué corría tan rápido tu amigo?», le dice el capitán. Jacinto, temblando y casi sin poder hablar, hizo notorio su nerviosismo, dándoles exactamente lo que querían los soldados: averiguar el por qué estaba tan pálido y temblando. Al cual le hacen el tradicional cateo y lo desnudan para ver si no traía cargando algo religioso. No encuentra nada, pero uno de ellos empieza a quitar la montura que llevaba la mula y descubrieron otro escapulario que también siempre se lo ponía Jacinto para que cuidara de su único animal y medio de transporte que tenía. Los soldados furiosos le preguntan si era religioso, al cual él le contesta que sí. El capitán ordena poner una cuerda en el primer árbol cercano, lo amarra del cuello y todavía le pregunta: «Retráctate de lo que dijiste», el cual Jacinto responde gritando: «¡Viva Cristo Rey!». Esto sería lo último que dijera Jacinto, muriendo ahorcado instantáneamente. Antonio esa misma tarde-noche se dirige hacia el mismo lugar para saber qué había pasado con su amigo y el baúl, pero desde 100 metros antes observa la espeluznante escena de su amigo desnudo y colgado de un árbol, con la lengua afuera y los ojos semiabiertos. Lo desata y lo lleva lejos del pueblo a darle cristiana sepultura en las orillas de otro cerro, vigilando que ningún soldado los viera. Con mucha tristeza vivió 2 años y medio hasta el término de la guerra cristera, con el corazón roto y con la culpa encima, donde se arrepiente de haber dejado solo a su gran amigo. Pero el instinto y el miedo para correr muy fuerte en su caballo fueron más fuerte que él. Por fin llegó el día en que la cruel guerra dio término en 1929, donde Antonio esperaba ansioso ir tras el baúl enterrado. Va en busca del sacerdote de la iglesia para que lo acompañara a sacar el tesoro que le dio Jacinto, pero el recién llegado párroco de la iglesia le comentó la desagradable noticia de que habían descubierto al anterior sacerdote y lo fusilaron. Conmovido a Antonio, le pasaron por su cabeza 1000 cosas, en las cuales su conciencia, lógica y razón le decían que ya nadie reclamaría ese tesoro, y los únicos que sabían era el sacerdote Jacinto y él. Y los 2 últimos estaban muertos. Aunque tenía muy buenos principios, creencias y educación, no pudo contener el deseo de poseer ese oro para él, pues ya andaba noviando por ahí y planeaba casarse muy pronto a su corta edad, y así ya tendría su vida resuelta. Pasaron 3 meses y decide ir en busca del preciado oro, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al acercarse al lugar donde lo enterraron, estaba cercado el terreno, como de 1 hectárea alrededor. Ya tenía dueño todo ese terreno, donde no puede aventurarse a meterse y sacarlo, y decide investigar y preguntar quién sería el nuevo dueño, pero nadie le daba razón. Solamente le decían que vinieron personas de Aguascalientes y se pusieron a cercar el terreno y nadie sabía quién era el dueño. Sin poder hacer nada, Antonio tuvo que esperar 15 años hasta que de repente observó que empezaron a construir y se acercó preguntando por el dueño. En ese momento sale el dueño y se presenta con él. Antonio, con más de 30 años ya, le cuenta toda la historia con todo el oro enterrado, el cual quedan de acuerdo en ir en partes iguales, donde hace un gesto el dueño del terreno diciéndole que cuando vayan a sacar el tesoro del colgado, no quiere a nadie ahí y sería en la noche para que nadie viera. Esto le molestó mucho a Antonio,
pues el sobrenombre del colgado sentía que le faltaba el respeto a su gran amigo. Llegó el día de sacar el tesoro en una noche calurosa de primavera, y ahí, sin ningún problema, ahí estaba aquel baúl que había prestado el mismo Antonio a Jacinto, con todo el oro intacto y las ropas del sacerdote, solamente desgastadas por el paso del tiempo y el clima. Se reparten en partes iguales las monedas de oro y los objetos de liturgia, y Antonio se llevó los restos de la ropa sacerdotal y su baúl, aunque ya muy desgastado. Aquí es donde empieza toda una odisea paranormal y sucesos trágicos, donde el dueño del terreno empieza a escuchar muchos ruidos extraños en su nueva casa, recién construida. Puertas y ventanas se abren y cierran sin nadie adentro. Escuchan galopes de muchos caballos, voces y quejidos, y todas las noches asustando a su esposa y sus 2 hijos. La tierra suelta de su jardín como si alguien hubiera escarbado, y un día uno de sus hijos le reparó su caballo exactamente en el lugar donde sacaron el oro. Se cae, se queda paralítico y muere un mes después. A Antonio también le empezaron a suceder acontecimientos extraños, donde su esposa se enferma gravemente de pulmonía y aborta a su segundo hijo, y empieza a sospechar que algo tiene que ver con el tesoro y Jacinto, pues a este ya tiene varios días que lo sueña muy seguido, donde en uno de ellos comenta que fue muy lúcido y ve a Jacinto como cuando eran jóvenes, y le dice que regrese a la iglesia, lo que le pertenece. Antonio sabe y siente que han hecho mal en apropiarse de algo que no era de ellos. Le comenta al dueño del terreno lo sucedido, pues también la muerte de su hijo había sensibilizado su corazón, y regresa solamente una copa de cáliz, que era lo único que tenía. Ya lo demás lo habían gastado. Antonio también había gastado las monedas de oro que le tocaron, pero todavía conservaba un crucifijo y candelabros de oro, y las ropas viejas de sacerdote que él conservaba muy bien. Reúne a Antonio lo poco que le quedaba de aquel oro que le encomendaron a Jacinto, el colgado como le llamaba el otro señor, y hace lo que su corazón sentía y lo que había soñado con Jacinto. Se dirige a la iglesia y solamente le hace entrega de los utensilios de la liturgia al nuevo párroco, diciéndole: «Tenga, padre, esto le pertenece a la iglesia». El padre boquiabierto lo recibe, y Antonio solamente se persina y da la media vuelta y se retira. Esta increíble historia la tratamos de contar desde la perspectiva y según lo contado en la historia que nos hizo llegar el señor Octavio Núñez, donde nos pregunta qué fue lo que pasó con este tesoro. ¿Era un tesoro maldito o embrujado? El cual nosotros humildemente le respondimos que no, porque no hubo conjuro y magia y hechicería. Aquí lo que pasó es que el alma de Jacinto seguía existiendo en un mundo de tercera dimensión, pero ahora como un espíritu en pena. Las tragedias que ocurrieron es por la energía de liberación negativa de los que vivían alrededor e involucrados, generando así vórtices y campos magnéticos donde atraen y se esparcen entes negativos, que se alimentan de la avaricia y el miedo, pudiendo inclinar la balanza hacia la muerte, que siempre va a ser lo que los espíritus malignos quieren. Aquí se volvió a equilibrar la balanza al regresar, aunque pocas cosas, a la iglesia, cerrando los vórtices de energía en automático. Jacinto no hizo nada, ni era tesoro del diablo ni maldito. Simplemente la energía estaba mal equilibrada. Si te ha gustado esta historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestros otros nuevos canales, El Explorador Místico y Casillero Paranormal, donde seguro te gustará nuestro nuevo contenido. Hasta pronto.